Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Les agradezco a todos su apoyo mostrado hasta ahora, escuchando los episodios y siguiéndome en las redes sociales. La historia que les quiero contar supe de ella a través de las noticias locales. Esta sucede en el pueblo de Westfield, New Jersey, ubicado a 28 millas o 45 kilómetros de la ciudad de Nueva York. De acuerdo al último censo, tiene un poco más de 30,000 habitantes. Un dato interesante: de acuerdo a una encuesta realizada por Neighborhood Scout en el 2014, Westfield era considerada la 30ª ciudad más segura para vivir en los Estados Unidos. Ahora, de lleno en la historia. La historia comienza en 2014, cuando la familia Brodos compró una casa en $1.3 millones. Les menciono el costo de la casa por dos razones. Primero, darles un poco más de información sobre el lugar y condiciones del poblado donde sucede la historia. Y segundo, para que se den cuenta que no es barato. Significa que fue un gran esfuerzo para una familia clase media poder adquirirla. La casa es considerada histórica, ya que fue construida en 1905. En su historia podemos encontrar que, originalmente, fue comprada por $1 y alguna vez le cayó un rayo. Cuenta con 6 recámaras y 3 baños. Como les decía, la familia Brodos compró la casa en junio del 2014. Ellos tienen 3 hijos pequeños. Después de la compra, iniciaron remodelaciones en la casa antes de mudarse. Cosas básicas: pintura, algunas mejoras menores, nada que afectara a la estructura de la casa. Durante estas renovaciones, la familia visitaba constantemente la casa, y a tan solo 3 días de haberla comprado, recibieron la primera de lo que sería una serie de cartas bastante inquietantes. Estas cartas fueron enviadas por alguien que se llamaba a sí mismo el vigilante de esa casa, o The Watcher. En la primera carta, el autor se presentaba a sí mismo como el vigilante de la casa, diciendo que su abuelo la había vigilado en la década de los 20, su padre en los 60 y que ahora era su turno. Quería asegurarse de que la casa estaba en buenas manos. No me imagino lo que sintió el padre de familia al leer esta primera carta. Por mi mente pasan muchas ideas, pero la explicación más sencilla es simplemente una broma. Es difícil pensar que alguien tomara esta nota en serio. Solamente alguien quiere jugar una broma pesada. Una segunda carta llegó 2 semanas después. Los mensajes contenidos en esta carta eran más perturbadores. El documento incluía frases como: yo les pedí a los dueños anteriores que trajeran sangre joven. ¿Por qué están ahí? No se preocupen, con el tiempo lo descubriré. Necesitan llenar la casa de sangre joven. La casa no está contenta con todos los cambios que le están haciendo. Una tercera carta llegó un mes después. Esta carta tenía frases como: encontraron lo que está detrás de las paredes. Con el tiempo lo encontrarán. Estoy contento por ahora saber sus nombres y los de la sangre joven que me han traído. ¿Quién soy yo? Soy el vigilante y he estado a cargo de esta casa por 2 décadas. Y otras aún más perturbadoras como: dejen que la sangre joven juegue de nuevo como yo lo hice alguna vez. ¿Quién dormirá en las recámaras con vista a la calle? Lo sabré en cuanto se muden. Me ayudaría a saber quién duerme en cuál recámara para poder planear mejor. Todas las ventanas y puertas de la casa me permiten observarlos y seguirlos conforme se mueven por ella. Durante el día, yo paso muchas veces por la casa. 657 Boulevard es mi trabajo, mi vida, mi obsesión. Yo resurgiré, seré paciente y esperaré para que esto pase y para que ustedes me traigan la sangre joven. 657 Boulevard necesita sangre joven. Les deseo una feliz mudanza. Ustedes saben, yo estaré vigilando. Debido al contenido de estas cartas, los Brodos nunca se mudaron. Y de acuerdo a entrevistas realizadas a ellos, la esposa comentó no poder dormir durante las noches. El padre describió ese sentimiento como un cáncer afectando su día a día. El vigilante mencionó en algunas de las cartas que estaba esperando a una nueva familia
y que él había pedido a los Wood, dueños anteriores, vender la casa. Pareciera que uno de los mayores intereses del vigilante son los niños. Muchas veces, como lo escucharon en las frases, hace referencia a ellos llamándolos la sangre joven. Algunas frases como la de «Qué bien que han traído sangre joven. Cuando sepa sus nombres, los llamaré y traeré hacia mí. Ahora puedo observar y esperar el día que la sangre joven sea mía nuevamente». En algunas otras frases, el vigilante indica conocer la estructura de la casa. Menciona en algún momento: «Dejen que los niños jueguen en el sótano». Cabe mencionar que la familia Brothers había designado y adaptado el sótano como cuarto de juegos para los niños. Como pueden darse cuenta, en algunas de las frases usadas por el vigilante, pareciera dar a entender que la casa tuviera vida o conciencia. O, si analizamos un poco más las frases, en algunas ocasiones el vigilante se refiere a sí mismo como la dirección de la casa, como si fuera una entidad que vive dentro, parte de la casa o la casa misma. Poco tiempo después recibieron una cuarta carta. Esta nunca fue publicada. Simplemente se menciona que incluía contenido más amenazante y siniestro, de acuerdo a notas publicadas en internet. Después de esta cuarta carta, decidieron vender la casa. Después de casi un año de tratar de vender la casa sin éxito, iniciaron un proceso de demanda civil en contra de los dueños anteriores, ya que de acuerdo a la familia Brothers, los dueños anteriores sabían de ese acosador y lo ocultaron al realizar la compraventa de la vivienda. En octubre del 2017, los nuevos dueños perdieron la demanda civil en contra de los anteriores. La familia Brothers intentó demoler la casa para construir 2 nuevas viviendas, pero el gobierno local se los prohibió. A la fecha, la policía no ha podido identificar al autor de estas cartas. La casa ha sido rentada en algunas ocasiones sin mayores incidentes. Los medios han podido entrevistar a los arrendatarios y estos no han confirmado que alguna carta nueva haya sido recibida mientras ellos la ocupan. En octubre del 2017, la casa fue puesta a la venta de nuevo por $1.1 millones. La renta aproximada es de $5,000 mensuales. Toda esta información es pública. Existen muchos sitios de internet de bienes raíces. En mayo del 2018, quitaron la casa del mercado. Los Brothers afirman que la ahora fama de la casa les ha impedido venderla. Existe una teoría que dice que estas cartas han sido enviadas a los habitantes de la casa por décadas y que los ocupantes anteriores, la familia Wood, recibieron por lo menos una durante su estadía ahí, y que el origen del vigilante es una entidad sobrenatural. Otra teoría que recientemente leí sugiere que un vecino del área, una persona trastornada, está detrás de estas cartas. Uno de los anteriores residentes de esta casa asegura nunca haber recibido ningún tipo de amenaza, pero que otro vecino del área comenta que la persona que escribe las cartas es el hijo adulto de una familia que vive en la zona. Todos los vecinos saben sobre él, pero no dice nada por miedo a posibles acciones en contra de ellos. Los padres lo defienden, dicen que sería incapaz de hacer daño, pero en realidad ha hecho la vida imposible de la familia Brothers desde el principio. Desde que escuché sobre esta historia, no he podido llegar a una conclusión. Primero, ¿son ciertas? ¿Estas cartas realmente fueron enviadas a la familia Brothers? Y en caso de que así fuera, ¿cuál es el objetivo? ¿Quién está detrás de estas cartas? ¿Es una broma pesada? ¿Estrategia de un posible comprador para bajar el precio de la casa? ¿Invento de los compradores para obtener fama? Sé que se realizó una película basada en esta historia, no con muy buenas críticas. Otro punto que se me hace muy interesante es que al buscar información del caso, no pude encontrar ninguna imagen digital de las cartas, solo la demanda que interpuso la familia Brothers, donde la citan, pero no las cartas. Yo me imagino, si estuviera en esa situación, lo primero que haría sería dar a conocer las cartas,
mostrarlas como evidencia de los hechos y hacerlas públicas. Tal vez lo hicieron, pero solo a las autoridades. El tiempo que la familia Broaddus pasó en esa casa fue una pesadilla. El sentimiento de ser vigilados es aterrador. ¿Cuántas veces han tenido ustedes esa sensación? Ir caminando por la calle y sentir que alguien los observa. O, en ocasiones, estar sentados en su casa, frente al televisor o a la computadora, y sentir que hay alguien afuera de la ventana, siguiendo cada uno de sus pasos, observándolos a detalle. Ahora, imaginen que reciben un mensaje de esa persona desconocida, diciendo exactamente lo que están haciendo, describiendo su rutina y pidiéndoles que hagan o dejen de hacer ciertas cosas. Inquietante, ¿no? Con esto llego al final de esta historia. Te sugiero siempre estar alerta de todo lo que sucede a tu alrededor, ya que recuerda, el terror está cerca de ti. Si están interesados en escuchar más casos similares, suscríbanse a este podcast en su servicio de música en línea favorito, iTunes Podcast, Spotify, etc. Descarguen los episodios en Spotify y califiquen este podcast en iTunes. Intentaré tener un episodio nuevo cada semana, tratando un tema diferente. También les recomiendo visiten mi página www.terrorcercadeti.com, donde publicaré más contenido sobre las historias, imágenes, fuentes de consulta y más. Si tienen algún comentario sobre el episodio o saben alguna historia que les gustaría hablar, menciónenlo en la sección Contacto de la página. También síganme en mis redes sociales. Facebook, www.facebook.com/terrorcerca, Twitter, @terrorcerca e Instagram, @terrorcerca. Todo el contenido de este episodio fue escrito, grabado y editado por mí desde Nueva York. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.